tardes, chicos. Para los que no me conocen, soy el doctor Edwin Rey Vargas, médico neumólogo del Hospital Hipólito Unanue. También estudié acá con ustedes, ¿no? Siempre me alegra regresar, ¿no? Como docente, ¿no? Y poder enseñar todo lo que he aprendido, ¿no? Y lograr que ustedes sean excelentes profesionales, ¿no? El tema de hoy día, la verdad a mí tampoco nunca me lo invitaron de alumno, ¿no? Es que es algo que quizás en la práctica uno va aprendiendo, ¿no? Cómo se realiza de forma adecuada, ¿no? La prescripción de fármacos, ¿no? El uso racional de antibióticos, de acuerdo a los temas que van desarrollando, ¿no? En las diferentes clases, ¿no? Teóricas, ¿no? Y lo que van practicando, ¿no? Ya sea en el internado, ¿no? En las clases prácticas, ¿no? Pero bueno, igual creo que es importante, ¿no? Para que ustedes tengan una visión general, ¿no? Y poder aprovechar los conocimientos que van adquiriendo cada vez, en cada clase. Hay algunos datos bibliográficos de los cuales me he basado, ¿no? Y empezamos con este caso clínico, ¿no? Que dice: una mujer de 35 años de edad, sin comorbilidades, con un tipo de enfermedad de 2 días, con tos seca, dolor faríngeo, leve disfonía, rinorrea acuosa, una sensación de azotamérica leve, malestar general, y el examen, los funciones vitales están estables, ¿no? La orafaringia lo congestiva, y ahora este examen sin alteraciones, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento indicarían ustedes? ¿No? A ver, la primera alternativa es lincomicina o dexametasona intramuscular, 1 vez por día por 3 días. ¿Alguien levanta la mano? ¿Nadie? Penicilina procaínica, 1 millón cada 24 horas por 3 días. ¿Nadie? Ceftriaxona, 1 gramo intramuscular cada 12 horas por 3 días. ¿Nadie? Acitromicina, 500 miligramos vía oral cada 24 horas por 3 días. ¿Nadie? O levofloxacino, 750 miligramos vía oral cada 24 horas por 7 días. ¿Nadie? Entonces no le damos nada al paciente. ¿No? Ya. Bueno, creo que sí han aprendido, ¿no? En farmacología, imagina semiología, ¿no? La respuesta correcta es la última, no hay ninguna de las anteriores. Pero aunque crean que es algo absurdo, todas estas alternativas de tratamiento se practican, ¿no? O se dan, ¿no? En la vida diaria, ¿no? De colegas que quizás, lamentablemente, no sé con qué. No sé por qué, ¿no? Están recetando estas cosas, ¿no? Porque todas las alternativas ustedes van a verlas en recetas, ¿no? De pacientes, ¿no? Que acuden por estas molestias, ¿sí? Simple molestia que es a la vista siempre un simple cuadro gripal, ¿no? Que quizás a lo mucho con paracetamol, ¿no? Y líquidos tibios el paciente se podría curar, ¿no? Pero todos estos esquemas de tratamiento, como ven ahí, sí se aplican, ¿no? Por lo dan algunos colegas, bueno, malos colegas. Entonces, tenemos que pensar o ya tener claro, ¿no? Que los medicamentos no son caramelo, ¿no? Y que se pueden recetar de forma indiscriminada, dar al paciente ya por si acaso, ¿no? O ya bueno, para que se sienta tranquilo el paciente, ¿no? Totalmente incorrecto ese pensamiento, ¿ya? Porque como vamos a ver más adelante, los medicamentos a veces en vez de ayudar podrían generar daño, ¿no? Entonces, la primera parte de la clase de día es descripción de medicamentos, ¿no? Los medicamentos en la medicina moderna constituyen un aspecto importante, ¿no? Ya que es lo que ha permitido que aumente la esperanza de vida, ¿no? Y cada vez la población pueda llegar a mayor edad, ¿no? Sin embargo, otros medicamentos, si se utilizan de manera inapropiada, pueden convertirse en una amenaza para la salud individual y colectiva, ¿no? La OMS, que siempre no está al tanto de los datos en cuestión de salud, nos menciona, ¿no? Que más del 50% de medicamentos se dispensan o venden de forma inadecuada. 1/3 de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, ¿no? Hay poblaciones tan pobres que quizás no hay un centro de salud cerca a su región, ¿no? Que a veces ni siquiera pueden hacer ni un paracetamol, ¿no? Y 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta, ¿no? A veces no siguen las indicaciones o muchas veces la automedicación, ¿no? Entonces, en vista de esto ya se ha establecido, ¿no? Algunos conceptos, como es el uso racional de medicamentos, en los cuales los pacientes deben recibir, ¿no? La medicación adecuada a su necesidad clínica, ¿no? Si realmente lo necesita, en la dosis correspondiente a sus requerimientos individuales, ¿no? La dosis generalmente es la dosis estándar, pero a veces, de acuerdo a cada patología, puede requerir dosis más altas o dosis más bajas, ¿no? Durante un periodo tiempo adecuado, ¿no? Al menor costo posible,
tanto para el paciente, ¿no?, y para la comunidad. Entonces, siempre en otros países, ¿no?, especialmente los desarrollados como Estados Unidos y Europa, tratan de cuantificar, ¿no?, los gastos o el impacto, ¿no?, que puede causar algunos malos manejos, ¿no?, en medicina, ¿no? En este caso, por ejemplo, el uso irracional de medicamentos conlleva un alto gasto, ¿no?, en estos países, ¿no?, lo que se ha podido estimar y cuantificar, ¿no? Entonces, ya pasando al concepto de prescripción médica, ¿no?, esta es una guía, no encontré una guía más actual, ¿no?, pero básicamente se mantiene el mismo concepto, ¿no?, tanto en otras guías de la OMS, ¿no? Prescripción médica es el resultado de un proceso lógico deductivo mediante el cual el prescriptor, o sea, nosotros, ¿no?, los médicos, a partir de un conocimiento adquirido, ¿no?, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no?, o sea, en las clases de pregrado, escucha el relato de los síntomas del paciente, en la anamnesis, ¿no?, realiza el examen físico y busca los signos, ¿no?, los cuales nos van a ayudar a concluir a un diagnóstico, ¿no?, una orientación diagnóstica, un diagnóstico presuntivo, ¿no?, y en base a ello vamos a tomar una decisión terapéutica, o sea, qué tratamiento vamos a indicar al paciente, ¿no? Entonces esta decisión implica, ¿no?, medidas como el uso de medicamentos, ¿no?, lo cual se plasma en la receta médica, o sea, quizás el resultado en físico, ¿no?, que se va a llevar el paciente de la receta médica, ¿no?, que también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces esta prescripción médica debe compartir las expectativas del paciente, ¿no? Además hay que educar al paciente, brindar la información que requiera, ¿no? Y algo importante que vamos a ver más adelante, que siempre se resalta, ¿no?, que esté al alcance de sus posibilidades económicas, ¿no? De nada más sirve que el paciente le indique tratamiento por 7 días, que quizás sea muy caro para él, ¿no?, y solo lo tome 1 o 2 días, ¿no? Mejor darle una alternativa más económica que sí complete el tratamiento, ¿no? Entonces, como vemos acá, la prescripción médica es un acto complejo, ¿no?, que requiere conocimientos, ¿no?, experiencia profesional. Por eso les decía, ¿no?, cuando ustedes terminen acá la carrera de medicina, no, quizás tengan duda, ¿no?, en cómo hacer una buena receta. Eso ya con la práctica van a ir despejando esas dudas, ¿no? Habilidades específicas, un gran sentido de responsabilidad y una actitud ética, ¿no? Y importante, ¿no?, que el prescriptor va a asumir una responsabilidad legal, ¿no?, por la emisión de la receta, ¿no? Digamos que el paciente no va a tratamiento y el paciente fallece, lamentablemente ya ustedes van a adquirir un problema médico legal, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no?, adquirir conocimientos adecuados, ¿no?, hacer un buen examen del paciente, un buen diagnóstico, ¿no?, y un tratamiento, ¿no? Entonces la prescripción adecuada es posible si el profesional cuenta, ¿no?, con conocimientos, ¿no?, basados en información actualizada, ¿no?, e independiente, ¿no? Nada debe hacernos influir, ¿no?, en un tratamiento diferente, ¿no?, sino que nosotros creemos, ¿no?, a nuestra evaluación, ¿no? Muchas veces quizás el paciente viene ya evaluado por un médico, ¿no?, y quizás viene con nosotros nuevamente y mantenemos el mismo tratamiento del otro médico, ¿no? Nosotros mismos debemos obtener la propia información, ¿no?, y actualizar, ¿no?, de acuerdo quizás a nuevos síntomas, ¿no?, o nuevos signos, ¿no? Quizás el diagnóstico del primer colega fue incorrecto, ¿no?, porque a veces las patologías se presentan, ¿no?, de forma atípica, ¿no?, y a veces en la evolución es donde podemos definir mejor el diagnóstico, ¿no? Requiere también una destreza, ¿no?, y debemos identificar los problemas del paciente, ¿no?, y obviamente seleccionar el esquema terapéutico más adecuado, ¿no? Entonces, la prescripción debe ser considerada como un acto formal entre el diagnóstico y la ejecución del tratamiento, ¿no?, y no como un acto reflejo, ¿no? O sea, la prescripción médica no es una receta de cocina que se va a dar a todos por igual, ¿no? O tampoco debe ser, se debe prescribir respuesta a presiones comerciales o del paciente, ¿no? Con respecto al caso clínico, ¿no?, muchas veces esos tratamientos indicados de forma inadecuada, ¿no?, también a veces tiene que ver con el paciente, ¿no?, que exige que se le dé un antibiótico, ¿no?, que porque alguna vez tomó antibiótico y le hizo, ¿no?, le resultó efectivo, ¿no?, en mejorar los síntomas, ¿no?, quieren que nuevamente se recete lo mismo, ¿no?, o un medicamento más fuerte, ¿no? Entonces, a veces también uno debe ser fuerte, ¿no?, y explicar al paciente, educarlo, que no es necesario que tenga que recibir un tratamiento antibiótico en esos casos, ¿no? Esto ya es una directiva sanitaria, ¿no?, de 2020 que salió en la época de COVID, ¿no? Básicamente son el mismo concepto de prescripción que hemos visto, ¿no?, en el anterior manual, ¿no?, donde solo acá recalcar que es un acto profesional, ¿no? O sea, profesional, uno médico, ¿no? También puede ser, claro, otros profesionales de salud, pero que quizás sea solo en el área que les compete solo a ellos, ¿no? En cambio, el médico puede recetar quizás para cualquier tipo de patología, ¿no?, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y también la prescripción no solo implica
tratamiento farmacológico, sino también medidas no farmacológicas, por ejemplo la dieta, ¿no? Que quizás no consume algún alimento especial, quizás el reposo, ¿no? Eso también es parte de la prescripción, ¿no? Entonces, como dijimos, la prescripción médica va a quedar plasmada en la receta médica, ¿no? En la cual no solo va a incluir prescripción farmacológica, sino también medidas no farmacológicas, ¿no? Y también solo acá para mencionar que, claro, esta es la receta que quizás más van a manejar ustedes, ¿no? Como médicos generales, ¿no? O si llegan a ser especialistas, pero también hay una receta especial en la cual se prescribe, ¿no? Estupefacientes o psicotrópicos, ¿no? Básicamente medicamentos que usan los psiquiatras o anestesiólogos, ¿no? Para manejo del dolor quizás, ¿no? Este es el formato de la receta especial, ¿no? Es un formato único, que no va a variar en ningún, ya sea MINSA o de salud, ¿no? O de Fuerzas Armadas, es el mismo formato, ¿ya? Vemos que tiene los datos del paciente, del diagnóstico, la dirección del paciente, ¿no? Datos del médico también, ¿no? Incluso tiene que firmar y dejar su huella, ¿no? El que va a recoger el medicamento, ¿no? Ya sea el paciente, ¿no? Cuando está hospitalizado, en este caso el técnico, ¿no? El técnico de enfermería, ¿no? Y esto tiene 3 copias, ¿no? En cambio, la receta que generalmente más vamos a usar, la receta simple, se puede decir, debe cumplir también ciertos requisitos, ¿no? Acá vemos, ¿no? Un montón de requisitos, vamos a ver en el modelo, en el formato, ¿no? Tiene el nombre, el número de seguro o SIS, ¿no? La historia clínica, en qué costo debe ser atendido, el diagnóstico con su código de integración de enfermedades, que es el CIE-10, ¿no? El nombre del medicamento, la concentración, la presentación, la cantidad, ¿no? Y acá también se pone cómo va a tomar el medicamento, con qué frecuencia, por cuántos días, ¿no? La fecha en que se emite la receta médica, la fecha de validez también, y bueno, también el nombre del médico, ¿no? Su colegiatura, ¿no? Felizmente eso está en el sello, ¿no? Que todos van a llegar a tenerlo. Y otras cosas que también exige, ¿no? esta normatividad sobre la prescripción médica es de que esta receta sea emitida, ¿no? Con una letra legible, ¿no? Que se entienda, ¿no? Lamentablemente, por la rapidez en la que hay que hacer a veces la atención médica, ¿no? Muchos médicos, incluyo, ¿no? Tenemos una letra ya que no se entiende muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con una buena prescripción? Contribuir a preservar o mejorar la salud y bienestar del paciente, maximizar la efectividad del uso de los medicamentos, ¿no? Minimizar el riesgo a lo que se somete el paciente al usar medicamentos, ¿no? Minimizar los costos de atención en salud por el medio del uso racional de medicamentos y respetar las opiniones de los pacientes en toda atención terapéutica, ¿no? A veces quizás el paciente, ¿no? Algún tratamiento le podría generar alguna reacción, ¿no? Adversa, ¿no? Que es esperada en algunos medicamentos, ¿no? Entonces se debe explicar al paciente, ¿no? El paciente no está dispuesto a asumir esa reacción adversa como parte del tratamiento de una enfermedad quizás más grave, que le explica, ¿no? Y se plantea otras alternativas, ¿no? ¿Qué factores pueden influir en la prescripción, ¿no? Regulatorios, y hay unas normativas, ¿no? Que están vigentes, ¿no? En el caso de prescripción médica, solo los médicos pueden prescribir medicamentos, ¿no? O sea, todos los medicamentos, ¿no? Que hay en el mercado, ¿no? Para tratar de diferentes patologías, ¿no? Pero también otros profesionales de la salud, como es un acto profesional, puede ser los cirujanos dentistas, ¿no? Y las obstetrices, ¿no? Pero que estén dentro de su competencia o área profesional, ¿no? Por ejemplo, los cirujanos dentistas quizás solo mucho pueden manejar analgésicos, ¿no? Quizás antibiótico, ¿no? El antibiótico simple, ¿no? Las obstetrices igual, ¿no? Quizás en el caso de ginecología a veces hay programas, ¿no? Así como de tuberculosis, ¿no? Manuales en los cuales hay esquemas de tratamiento para tratar infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces ellos también podrían indicar eso, ¿no? En base a esos manuales de tratamiento, ¿no? De transmisión sexual, ¿no? Entonces, pero no pueden abarcar otros esquemas de tratamiento, no pueden indicar una gastritis, ¿no? No pueden indicar de repente para hipertensión, eso sí es competencia del médico, ¿no? Incluso farmacéutica también puede influir en la prescripción, ya que habrán visto ya que en el hospital, ¿no? Los visitadores médicos, ¿no? Que siempre están ahí en la puerta, ¿no? Tratando de cazar a los médicos, ¿no? A veces ofreciendo, ¿no? Que recetemos sus productos, ¿no? Bueno, algunos sí caen, ¿no? En esa, no sé cómo decir, ¿no? Que les compensa, ¿no? Obviamente también hay ciertos beneficios, a veces le dan becas para cursos, ¿no? O viajes o estadías para quizás un curso en otro país, en otra ciudad, ¿no?
Pero bueno, esto ya es cuestión de cada uno, ¿no? Entonces no debemos dejarnos influenciar por la industria farmacéutica. Educativos, bueno, eso tiene que ver con los conocimientos adquiridos por el personal médico, ¿no? Ya desde pregrado, ¿no? Que continúen en el posgrado, o sea, en especialidad, y que debe actualizar a lo largo de su vida, ¿no? Eso es algo que debe tener presente desde ahora, ¿no? Uno nunca termina de aprender, ¿no? Entonces, la educación médica continua es uno de los factores de impacto en la búsqueda de la prescripción racional. Y socioeconómicos, que tienen que ver claramente con la posibilidad de que el paciente no pueda comprar, ¿no? Y culminar el tratamiento que se le indica, ¿no? Entonces hay un montón de prácticas incorrectas en la prescripción de medicamentos, ¿no? Desde recetar medicamentos que no requiere el paciente, omitir medidas no farmacológicas, usar medicamentos que no tengan una eficacia o seguridad, ¿no? Una elección desacertada, ¿no? Quizás un mal diagnóstico, ¿no? Inicial, ¿no? Una sobreprescripción o polifarmacia, ¿no? Fallas en la dosificación, ¿no? Omisión de características relevantes, ¿no? Del paciente, ¿no? Una insuficiente o nula explicación de los aspectos de la prescripción, ¿no? El paciente no entiende cómo va a tomar el tratamiento, ¿no? Y a veces en las recetas usamos abreviaturas, pero el paciente no lo entiende, ¿no? Prescripción de medicamentos caros, ¿no? Obviamente, habiendo alternativas baratas, ¿no? Creencia de que los medicamentos genéricos son de calidad inferior. Esto es algo muy frecuente en los pacientes, ¿no? Quieren el medicamento más caro, la mejor marca, ¿no? Pero a veces cuesta convencerlos de que no el hecho de que sea un medicamento más caro de marca va a ser una mejor calidad para el tratamiento de su enfermedad. Tendencia a emplear medicamentos nuevos, acá sí tiene que ver en la industria farmacéutica, ¿no? Que siempre tratan de introducir como esquema de tratamiento, ¿no? A un nuevo antibiótico, ¿no? A un nuevo analgésico, ¿no? A una nueva vacuna, ¿no? Monitoreo deficiente de la farmacoterapia, ¿no? La letra ilegible, como decía, ya es algo que lamentablemente nos cuesta todavía cambiar, ¿no? Indicaciones que no están bien consignadas, ¿no? Entonces, los malos hábitos de prescripción son el origen de tratamientos ineficaces e inseguros que pueden exacerbar o alargar una enfermedad producida en el paciente y aumentar los costos, ¿no? Entonces, ¿qué factores influyen en la prescripción irracional? La presión del paciente, como ya dije, ¿no? Muchos pacientes quieren que se recete lo que ya quizás recibió anteriormente, ¿no? O lo que le recetaron a su vecino, o a su otro hijo, al otro médico, ¿no? Malos ejemplos de los colegas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque una experiencia del cuento de mi parte, cuando yo empecé a trabajar como médico en el Perú, ¿no? Venían pacientes así como el caso que les presenté, ¿no? Con gripe, que solo le dejaban su paracetamol, por lo mucho su antihistamínico, ¿no? Que era suficiente, ¿no? Casi más del 90% de infecciones virales respiratorias altas no requieren antibiótico, ¿no? Pero los pacientes me reclamaban de que el otro médico, el más antiguo, no recetaba eso, ¿no? Que siempre recetaba sus inyectables por 3 días, ¿no? Y que yo seguramente no sabía, porque era nuevo, ¿no? Incluso el médico antiguo me reclamaba, ¿no? Porque le recetaba solo eso, ¿no? Pero felizmente poco a poco los pacientes que les recetaba eso regresaban conmigo y decían: sí, doctor, me fue bien, no me pasó nada. Entonces cuesta convencer a los pacientes, pero ya hay que empezar ese cambio, ¿no? Y la información de los representantes del laboratorio, ¿no? Muchos de los representantes del laboratorio, ¿no? Los visitores médicos, nos ofrecen un medicamento, ¿no? Que dicen que es la panacea, ¿no? Para tal enfermedad, ¿no? Pero uno no debe dejarse convencer de ellos, ¿no? Buscar la evidencia, buscar artículos, ¿no? Por eso a veces yo les pido, ¿no? Ya, entonces sí sirve para tratar la neumonía, ¿no? Ya, bien, entonces tráeme un artículo, ¿no? Entonces yo lo reviso, ¿no? Y veo si realmente, ¿no? Es tan bueno como yo dice, ¿no? Y para eso también existen guías internacionales para todas las enfermedades que van a empezar a conocer, ¿no? Entonces, y que muchas veces esos medicamentos que proponen ellos están en prueba, ¿no? Y que más adelante quizás ni siquiera sirve para eso, ¿no? Y los nuevos graduados, ten en cuenta que los nuevos graduados copiarán a veces, muchas veces esos malos hábitos, ¿no? Y va a cerrarse el círculo vicioso, ¿no? Entonces va a continuar la mala prescripción, ¿no? El Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú también menciona algunos aspectos sobre prescripción médica y que, sobre todo, que el médico no debe participar en comercialización de productos, ¿no? Tanto diagnósticos como terapéuticos y materiales médicos, ¿no? Salvo situaciones en beneficio del paciente. Y la prescripción médica debe hacerlo por escrito, ¿no? Esto se plasma, como dijimos, en la receta médica, ¿no? Entonces, cerrar es humano, pero no poner prácticas y procedimientos para evitar
que los errores sean fatales, sobre todo en medicina es inhumano, ¿no? Y el proceso de terapéutica razonada, que tiene que ver mucho con la prescripción médica, la gran mayoría de los medicamentos, ¿no?, que están en el mercado y que están aprobados, ¿no?, para su uso, sí tienen cierto beneficio, ¿no?, para el tratamiento de las enfermedades, ¿no?, para las cuales fue ideado, ¿no? Pero obviamente este no es habitual, ¿no? Pero obviamente esa indicación del uso de ese medicamento debe ser hecho de forma adecuada, ¿no? Entonces acá sí tiene que ver, ¿no?, el tratar, ¿no?, de llevar un proceso de terapéutica razonada, ¿no?, que tiene que ver con unos pasos que vamos a ver más adelante, ¿no?, los cuales nos van a ayudar a minimizar los errores de actuación, evitar la omisión de detalles críticos y individualizar las terapias, ¿no? Entonces, cuando este procedimiento de la terapéutica razonada no es óptimo, obviamente la calidad médica disminuye y se afecta posibilidades, ¿no?, de no alcanzar, ¿no?, el beneficio deseado, ¿no?, como tratamiento. Entonces, la prescripción forma parte del proceso terapéutico, ¿no?, desde el inicio de la atención, ¿no? Incluso, ¿no?, el hacer las órdenes médicas, ¿no?, de algún examen que quizás se requiera para confirmar el diagnóstico, ¿no?, que estamos sospechando, ¿no? Obviamente esto tiene que estar, ¿no?, se debe quedar plasmado también en el expediente hospitalario, en este caso en la historia clínica, ¿no?, y en la receta emitida al paciente, ¿no? Entonces este proceso es muy susceptible para que el personal, ¿no?, médico pueda se puedan dar equivocaciones, ¿no?, y obviamente esto reflejar, ¿no?, en la atención médica, ¿no? Entonces, los problemas de prescripción pueden ser errores de prescripción y fallas de prescripción. Los errores de prescripción, ¿no?, tienen que ver básicamente con fallas humanas, ¿no?, como es el cansancio, el descuido, ¿no?, muchas veces posguardia, ¿no?, uno no puede dormir nada, la guardia está muy cargada, muy pesada, ¿no?, y a veces podría tener el error de escribir mal una dosis, ¿no? Esos son los errores de prescripción, ¿no? Generalmente suelen ser poco graves, ¿no? En cambio, las fallas de prescripción sí son prescripciones erróneas, ¿no?, o sea, tratamientos incorrectos, ¿no?, que son debidas a deficiencias en la toma de decisiones médicas, o sea, un mal diagnóstico, ¿no?, una falta de capacidad para hacer un buen diagnóstico, ¿no?, o indicar un fármaco equivocado, ¿no? Esta falla de prescripción sí puede tener un efecto, ¿no?, en el paciente, ¿no?, conllevar incluso a riesgo de quizás de empeorar la enfermedad o fallecimiento, ¿no? Entonces siempre es importante usar los medicamentos que tengan mayor evidencia científica. Entonces siempre les decía, ¿no?, si viene un visitador, les propone un medicamento, pedir la evidencia a ellos, porque ellos sí tienen acceso a esa evidencia, ¿no?, pero a veces no lo quieren dar, ¿no? O buscar uno mismo la propia evidencia, ¿no?, para ver si realmente lo podrían indicar. Entonces el proceso terapéutico razonada consta de estos pasos, ¿no? Primer paso, definir los problemas del paciente, ¿no?, establecer un buen diagnóstico, especificar los objetivos terapéuticos, ¿no?, al paciente. Muchas veces el tratamiento no va a ser curativo, va a ser simplemente controlador de la enfermedad, ¿no? Diseñar un esquema terapéutico apropiado para el paciente, ¿no? Cada paciente es diferente, ¿no? Diferente, quizás un joven, yo trato de buscar siempre un tratamiento curativo, que en un anciano, quizás un tratamiento simplemente paliativo, ¿no? Iniciar el tratamiento, ¿no?, brindar información, instrucciones y advertencias al paciente y supervisar la evolución del tratamiento. En esta literatura agrega, dentro de los pasos de terapéutica razonada, ¿no?, la evaluación integral que permita reflexionar y enunciar bien el diagnóstico y la necesidad del paciente. O sea, prácticamente la primera fase, la anamnesis, examen físico, ¿no?, y evaluación. Y hay diferentes tipos de prescripciones que ocurren cuando se usa de forma inadecuada los medicamentos, ¿no? Hay extravagante, cuando se usan medicamentos muy costosos, ¿no? Excesiva, cuando emplea más medicamentos de lo que requiere el paciente o por más días, ¿no? Insuficiente, cuando se da una dosis muy baja, ¿no?, un tratamiento incompleto. Inapropiado, cuando quizás se da el paciente medicamentos que el paciente no requiere, ¿no? Inefectiva, ¿no?, irracional, irresponsable, ¿no? Muchas veces se da también prescripciones múltiples, ¿no? Se trata de dar un tratamiento para cada síntoma que tiene el paciente, ¿no? Eso tampoco no es correcto, ¿no? Entonces, durante el uso de medicamentos en el proceso de terapéutica razonada, debemos tratar de seguir los pasos que hemos mencionado,
y esto nos va a poder ayudar a hacer una mejor prescripción médica. El otro tema, el uso racional de antibióticos. Como yo le dije, ¿no? Igual que hacer una buena prescripción médica, el uso racional de antibióticos es un aspecto muy importante, ¿no? Porque la gran mayoría de tratamientos que se dan, ¿no? en las consultas médicas es un antibiótico, ¿no? Que muchas veces se da de forma inadecuada, como vimos en el primer caso clínico, ¿no? Y el dar antibióticos de forma inadecuada nos puede llevar a esto, ¿no? A que tengamos en algún momento, ¿no? una bacteria que sea resistente a todo y que no haya otro medicamento que dar. Y esto no es una invención, ¿no? Estos son informes reales que en los hospitales, que es resistente a todo. Ahí la verdad tiene que entrar ahí el infectólogo, ¿no? Que a veces hace combinaciones de varios antibióticos, ¿no? Para tratar de combatir esta infección que es totalmente resistente a todos los antibióticos, ¿no? Entonces ya desde 2014 la OMS siempre está al tanto, ¿no? de las principales enfermedades, ¿no? Lo que va cambiando, ¿no? Entonces ya desde 2014 ya se evidenciaba, ¿no? Que había aumento de resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Pero que pensaban que esto recién, se puede decir, iba a explotar más en un futuro, ¿no? Pero ya probablemente en 2014 se dieron cuenta de esto, ¿no? Entonces, esto está sucediendo actualmente, ¿no? Las bacterias cambian, los antibióticos fallan, ¿no? Porque las bacterias van adquiriendo resistencia, ¿no? Y tiene que ver también que en los últimos 30 años no se ha podido crear nuevos antibióticos, ¿no? Casi creo que más o menos en 1930, que se introdujo la penicilina, aparecieron otros antibióticos, pero en los últimos 30 años ya no se crearon nuevos antibióticos, ¿no? Sino que en base a la molécula principal, ¿no? de estos antibióticos, quizás ha habido algunos cambios, ¿no? Pero nuevos antibióticos en sí, con nuevos mecanismos de acción, no se han creado en los últimos años, ¿no? Los antibióticos, obviamente, igual que los medicamentos que mencionamos, ¿no? han mejorado la expectativa de vida, ¿no? A tratar de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero también han traído consigo, ¿no? otro problema, que es la resistencia antimicrobiana, ¿no? En la cual el microorganismo puede crecer en presencia, ¿no? de este químico, o sea, de este antibiótico, ¿no? que normalmente eliminaba su crecimiento o lo limitaba, ¿no? O sea, ahora no le hace nada. Entonces, la evolución del mecanismo de resistencia, más o menos, acá un ejemplo gráfico, ¿no? Las bacterias, hay bacterias resistentes, ¿no? que son las rojas, ¿no? Empleamos un antibiótico, quizás para una determinada infección, ¿no? Pero no solo vamos a matar las bacterias que producen la enfermedad, ¿no? También vamos a matar bacterias malas, pero bacterias buenas, ¿no? que son parte de la flora normal, ¿no? en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ahí, quizás la bacteria resistente, que no causa ninguna enfermedad, va a empezar a proliferar y, sí, como se va a multiplicar, incluso va a también pasar su gen de resistencia a otras bacterias, ¿no? Y todo esto por el uso de antibióticos. Entonces, los antibióticos, como ya mencionamos, es uno de los medicamentos más prescritos en la práctica médica, ¿no? Se usa más para tratar infecciones de tipo bacteriano, ¿no? Pero no son eficaces para infecciones virales, ¿no? que es uno de los principales usos o mal usos que se dan. Entonces, es preocupante, podemos preocuparnos por la resistencia a los antibióticos, porque se está viendo de que cada vez, ¿no? va a llevar consigo a mayores enfermedades difíciles de tratar y también mayor costo de atención, así como también mayor toxicidad, porque al tener bacterias resistentes vamos a tener que usar antibióticos más caros y más complejos, y esos generalmente tienen mayor toxicidad. Entonces, a nivel hospitalario aumenta, ¿no? el costo de diagnóstico, ¿no? porque se va a requerir otras pruebas, ¿no? para confirmar que esa bacteria es resistente, ¿no? y el tratamiento que, como ya dije, van a ser más caros, ¿no? Entonces, ya mencionamos, ¿no? que en algunos países se estiman, ¿no? los gastos que son, la verdad, unos gastos bastante excesivos, ¿no? por el uso, por el problema, ¿no? de la resistencia antimicrobiana, ¿no?
Incluso la OPS también ya ha detectado, ¿no?, que hay E. coli resistentes a cefaloporinas de tercera generación, ¿no?, que antes se usaban, ¿no?, como tratamiento para bacterias resistentes, pero vemos que ya hay resistencia, ¿no?, a este grupo de antibióticos, ¿no? Entonces, el informe de la OMS básicamente resalta 7 bacterias que son responsables de enfermedades graves, ¿no?, en las cuales ya se está viendo que hay resistencia, ¿no?, especialmente aquellas que causan infección del tracto urinario, diarreas, neumonía, ¿no?, también bacteriemia, ¿no?, hay también enfermedades de transmisión sexual. Entonces ahí ha tratado de clasificar, ¿no?, algunas resistencias de bacterias, ¿no?, en grupos, por ejemplo, urgente, grave y referente, ¿no? Dentro de urgente se encuentran el Toxinium difficile, ¿no?, entre bacterias resistentes a Carbapenems, ¿no?, y dentro de la CTS la Neisseria gonorrea, ¿no?, son los que más preocupan, ¿no?, pero también, ¿no?, tenemos a la Acinetobacter, ¿no?, las cándidas, los enterococos, pseudomonas, ¿no?, entre lo más importante, Staphylococcus aureus también, y tuberculosis. Y se dice que las muertes por resistencia a los antibióticos para el año 2050 va a llegar a matar más personas que el mismo cáncer. Esperemos que eso cambie, quedan todavía algunos años. Entonces, el uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban, ya dijimos, ¿no?, medicación adecuada, ¿no?, que tenga que ver con sus necesidades o requisitos individuales, ¿no?, un tiempo adecuado y al menor costo posible, ¿no?, en términos de eficacia, tolerancia, efectos adversos, y también, ¿no?, tratar de emplear, hablando de antibióticos, aquellos que tengan menor riesgo de resistencia bacteriana, ¿no?, como vamos a ver más adelante cuáles son los antibióticos. Entonces la OMS estima, ¿no?, que más o menos el 50% de antibióticos son administrados innecesariamente, son más de la mitad, ¿no? Y bueno, otras estadísticas señalan que el 70% de las visitas han sido ocasionadas por patología infecciosa, ¿no?, que no requiere tratamiento. Hay infecciones que a veces son pasajeras, ¿no?, especialmente pacientes inmunocompetentes, ¿no?, que simplemente con tratamiento sintomático podrían controlarse, ¿no?, esta enfermedad. Entonces el uso racional indiscriminado de antibióticos lleva a varios problemas, ¿no?, tanto para el paciente, ¿no?, porque acá va a eliminar la flora normal, obviamente, como vimos en el gráfico, ¿no?, selecciona bacterias resistentes y genera resistencia de bacterias que alguna vez fueron sensibles, ¿no?, y va a predisponer a infecciones por bacterias resistentes, ¿no?, incluso también infecciones micóticas, ¿no? Respecto a lo económico, ya dijimos que va a aumentar gastos tanto para el paciente, la comunidad, ¿no?, y también el Estado, ¿no?, y también para la sociedad, ¿no? Entonces, por eso se considera que la resistencia a antibióticos es un problema de salud pública, ¿no?, un grave problema. ¿Y qué problemas se enfrenta el médico? ¿No? Desconocimiento y falta de confianza, ¿no?, muchas veces la inseguridad, ¿no?, en poder establecer un buen diagnóstico, ¿no?, si requiere antibiótico o no, y la presión médico-legal, o sea, que de repente vaya a ser un mal diagnóstico, quizás es una neumonía, ¿no?, se puede morir, mejor dar un antibiótico, ¿no? Entonces, eso es a veces, ¿no?, una de las causas que también nos lleva, ¿no?, a algunos colegas a los antibióticos. La presión de mercado, ¿no?, y también la presión del paciente. Obviamente el antibiótico ideal no existe, ¿no?, pero debemos buscar quizás el mejor, ¿no?, que tenga menos toxicidad, ¿no?, que también sea un costo adecuado para el paciente, ¿no? Y las consecuencias del uso incorrecto de antibióticos, ¿no?, fracaso terapéutico, o sea, que no podamos combatir la enfermedad, desarrollo de resistencia bacteriana, enmascaramiento de procesos infecciosos, ¿no?, cronificación por la falta de erradicación del número suficiente de bacterias, ¿no?, recidiva la infección, que también quizás pueda llevar a efectos adversos, ¿no? Y bueno, algunos datos que debemos tener sobre el paciente a la hora de recetar antibióticos, ¿no?, obviamente la edad, el sexo, el peso del paciente, ¿no?, hay algunos medicamentos que requieren, ¿no?, ajustar de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Si hay consistencia de la infección con otra enfermedad de base, ¿no?, por eso decía, que algunas enfermedades diarreicas, por ejemplo, ¿no?, el paciente inmunocompetente no requiere antibiótico, ¿no?, pero por ejemplo una gestante VIH, ¿no?, de acuerdo a la bacteria que ocasiona la diarrea, por ejemplo Shigella, sí debería indicarse antibiótico, ¿no? Antecedentes de hipersensibilidad a los antibióticos, ¿no?, condiciones de la función hepática y renal, que a veces requiere un ajuste, ¿no?, del medicamento, el estado inmunitario, coagulopatías o alergias,
si ha estado hospitalizado previamente, ¿no? Y cuánto tiempo está hospitalizado, ¿no? Porque en base a eso también podría sospechar que de repente el paciente sí tiene una infección por un germen, ¿no? Hospitalario que tenga, ¿no? Un grado de resistencia, ¿no? El uso previo de antibióticos de duración, exposición a procedimientos invasivos, antecedentes de colonización. Muchos de los pacientes están colonizados, ¿no? Y a veces el hecho de que la prueba salga positiva, ¿no? O se identifica una bacteria no quiere decir que tenga la enfermedad, simplemente ya está colonizado, ¿no? Es parte de su flora normal, ¿no? Entonces hay que buscar otros signos que nos digan que el paciente quizás sí está haciendo una enfermedad, ¿no? Por esta bacteria colonizante, ¿no? Ahí tiene que entrar a detallar, ¿no? Los síntomas, los signos de infección, ¿no? Fiebre, ¿no? Empeoramiento del estado basal, ¿no? Leucocitosis, ¿no? También tener en cuenta el resultado de la vigilancia de resistencia antibiótica, ¿no? Cada ciudad o cada hospital debería tener, ¿no? Un mapa, ¿no? de resistencia de los antibióticos, ¿no? O sea, de qué infecciones son más frecuentes, ¿no? Y qué patrón de resistencia, ¿no? Tiene el antibiograma, ¿no? De determinada bacteria, ¿no? Para por eso también poder establecer tratamientos empíricos inicialmente, ¿no? Prevalencia de distintos agentes etiológicos según los diferentes tipos de infección, ¿no? Y la situación socioeconómica, ¿no? En cuanto al criterio de selección del antibiótico, prácticamente son los mismos criterios para una buena prescripción médica, ¿no? Acá, en un artículo encontré los 8 B del antibiótico, ¿no? Tiene que ser un buen paciente, ¿no? O sea, que siga las indicaciones que le da el médico, un buen momento, ¿no? O sea, que el paciente realmente requiera, ¿no? el antibiótico y que obviamente garantice su curación, un buen diagnóstico, un buen medicamento, una buena dosis, una buena frecuencia, un buen periodo de tiempo y un buen costo para el paciente y para la institución. Y lo que le mencionaba hace un rato, ¿no? Ahí se debe tratar de emplear los antibióticos que tengan menor riesgo de desarrollar resistencia, ¿no? Acá vemos a la derecha, ¿no? Los que tienen menor riesgo de desarrollar resistencia y a la izquierda los que tienen mayor riesgo de desarrollar resistencia, ¿no? Y como verán ahí, justo los que están con alto potencial de resistencia son a veces los que más se usan, ¿no? Entonces, de acuerdo a los resultados del laboratorio, ¿no? Tratar siempre de emplear antibiótico que es capaz de poder combatir el agente causal, el agente bacteriano, ¿no? Y que sea menos tóxico, que tenga menos efectos adversos, que tenga una vía de administración y posología más adecuada, obviamente la mejor vía quizás para que el paciente lo cumpla, ¿no? Va a ser la vía oral, ¿no? Que tenga menor resistencia, ¿no? Que induzca con mejor resistencia, que sea de menor costo y que tenga el espectro más limitado al patógeno infectante, ¿no? O sea, que solo me mate la bacteria que está produciendo la enfermedad, ¿no? Y no me mate las bacterias, se puede decir, las bacterias buenas, ¿no? Que forman parte de la flora normal, ¿no? Y bueno, es por eso que también en algunas instituciones, ¿no? Especialmente a nivel hospitalario, se ha normativizado el uso de antibióticos, ¿no? A través de programas de autorización de uso de antimicrobianos, que básicamente están a cargo del infectólogo, que tratan a veces de corregir, ¿no? Algunas indicaciones inadecuadas hechas por algunos colegas, ¿no? Felizmente en neumología no nos cambia mucho el tratamiento, ¿no? Pero sí en otros pisos a veces, por ejemplo, cirugía o ginecología, ¿no? Que a veces les dan antibióticos por gusto, ¿no? Entonces ahí el infectólogo sí está ahí, ¿no? Revisando las historias y emitiendo recetas para si autoriza o no, ¿no? El tratamiento antibiótico que se propone en esos servicios, ¿no? Entonces hay condiciones que van a facilitar el uso racional de antibióticos, ¿no? Al inicio institucional, obviamente la implementación de estos programas de utilización de uso de antimicrobianos, ¿no? El control de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Bueno, quizás ya llevaba, ¿no? Que quizás una de las mejores medidas para evitar infecciones hospitalarias es el lavado de manos, ¿no? El laboratorio de microbiología, ¿no? Una capacidad instalada, ¿no? Para llevar a cabo aislamiento, identificación y pruebas de sensibilidad, ¿no? Esto lamentablemente en el hospital no se lleva, ¿no? Por ejemplo, solo en días laborables, ¿no? Y en horario de oficina, se puede decir, se toman muestras para cultivo, ¿no? O sea, de lunes a viernes, de 7:30 hasta las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, pero muchos pacientes no esperan, ¿no? Que van a venir día feriado, ¿no? O en un feriado largo, y a veces no se puede aislar la muestra, ¿no? Mandar la muestra para las pruebas de sensibilidad, porque no podemos esperar el iniciar antibiótico, ¿no? Uso uniforme y correcto de antimicrobianos,
la profilaxis clínica o quirúrgica, aplicación de normas de uso de antimicrobianos, ¿no? Y difusión de información sobre la eficacia, seguridad y costo de antimicrobianos, ¿no? También revisión de los esquemas empíricos iniciales por el infectólogo, es lo que le decía, ¿no? Pero el infectólogo, ¿no? Que va visitando a aquellos, ¿no? Que han emitido receta de antibióticos, ¿no? Y el médico tratante, ¿no? Esto sí lo puede hacer el mismo médico, ¿no? Siempre reevaluar, ¿no? Las 48 horas como máximo, ¿no? Si es que el paciente está respondiendo a un antibiótico, ¿no? Hacer un nuevo replanteamiento diagnóstico, ¿no? Quizás no fue una infección, ¿no? Quizás solo fue compensación de otra enfermedad, ¿no? Y valorar, ¿no? Si realmente requiere continuar con antibiótico o suspenderlo. Entonces, como vemos, el director de pruebas realmente es el infectólogo. En este caso sí tenemos este programa. Está a cargo justo del doctor Gómez y también con el apoyo de la doctora Ñaca, que creo que les va a enseñar, ¿no? En este curso, ¿no? Entonces, que tiene que interrelacionarse, ¿no? Con todas las autoridades, ¿no? Del nivel hospitalario, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos del uso de antimicrobianos en la comunidad, pues siempre preguntamos, ¿es necesario usar antibióticos? ¿No? Y si no es necesario, educar al paciente, ¿no? Seleccionar de forma más adecuada, ¿no? Considerar los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos al seleccionar el antibiótico, estimular la adherencia al tratamiento, ¿no? Muchos pacientes a veces le indican 35 días, al segundo día se siente bien y lo dejan, ¿no? Eso también genera resistencia, ¿no? Usar combinación de antibióticos solamente en situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, que se usa hasta 4 medicamentos, ¿no? O infección de transmisión sexual, ¿no? Evitar el uso de genéricos de baja calidad, disuadir la autoprescripción de antibióticos a la automedicación, seguir solamente guías documentadas, ¿no? Utilizar la información del laboratorio microbiológico y recetar antibióticos empíricamente con conocimiento de la sociedad local, ¿no? Por eso es importante que se establezca un mapa microbiológico, ¿no? Y el patrón de resistencia, ¿no? En el hospital o en la región. Y hay temas que quedan en cierta controversia, ¿no? Para ver si requiere o no antibiótico, ¿no? Por ejemplo, la bacteria sintomática se dice que generalmente no se trata con antibióticos, excepto en mujeres embarazadas y pacientes que van a ser sometidas al procedimiento urológico o quirúrgico. Evitar antibióticos para infecciones de vías respiratorias superiores, ¿no? No deben darse antibióticos para tratar dermatitis por estasis, ¿no? En enfermedades inferiores. Muchas veces esto lo catalogan como una celulitis de antibiótico, ¿no? Cuando solo es un edema de repente por una varices o mala circulación. Evitarse la búsqueda de infección por posición difícil en ausencia de diarrea, ¿no? A veces se pide coprocultivos cuando no lo requiere, ¿no? Y a veces identifican el posición difícil y le dan antibiótico, ¿no? Cuando solo se le pide ese examen, solo cuando hay diarrea, ¿no? Y evitarse el uso profiláctico de antibióticos para prevenir endocarditis en casos de prolapso de válvula mitral. Los agentes patógenos, tanto a nivel comunitario como hospitalario, que ya están incrementando la resistencia, ¿no? A nivel comunitario ya mencionamos algunos, ¿no? La Neisseria gonorrea, la salmonella, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y a nivel hospitalario, los que más resaltan, ¿no? Es el Helicobacter, la Pseudomonas aeruginosa y las interbacterias resistentes a carbapenem. Entonces, el uso indebido de antimicrobianos aumenta significativamente, ¿no? Tanto por posibilidad de reacciones alérgicas, morbilidad, mortalidad, mayores gastos hospitalarios, ¿no? Esto para mayor estancia hospitalaria, mayor gasto también, ¿no? Cambios en la microbiota, ¿no? Y también el riesgo, ¿no? de desarrollar infecciones multiresistentes, ¿no? Como vimos en el ejemplo, ¿no? Y el establecer programas de administración de antimicrobianos, o sea, el PROA, tiene grandes beneficios, ¿no? Como es la mejora de resultados clínicos, ¿no? Reducir el consumo de antibióticos, ¿no? También disminuir los costos, mejorar la terapia, ¿no? Reducir los efectos de interacciones medicamentosas, ¿no? por antibióticos, también disminuir la resistencia, disminuir los niveles de resistencia de cuestiones difíciles, y también obviamente esto va a incidir en disminuir la mortalidad y la morbilidad. Entonces, también debemos tener en cuenta, ¿no? Que algunas enfermedades, ¿no? Pueden tener diferentes presentaciones, ¿no? O sea, una misma bacteria puede causar a veces diferentes enfermedades, ¿no? Y eso también tenemos
debemos tener en cuenta a la hora de indicar los antibióticos, ¿no? Los servicios antibióticos se utilizan tanto para el tratamiento de enfermedades infecciosas como la prevención de enfermedades infecciosas, ¿no? Obviamente los esquemas van a ser diferentes para uno y otro, ¿no? Y a su vez el tratamiento puede ser empírico o documentado definitivo. Empírico cuando no sabemos el agente etiológico, y documentado ya cuando hemos podido identificar el agente etiológico con algunas pruebas, especialmente los cultivos, ¿no? Porque ya dijimos el tratamiento empírico, cuando no sabemos cuál es el agente etiológico, pero el paciente a veces no puede esperar, ¿no? Que el hecho de que no se trate de infección podría conllevar a una mayor complicación, incluso a la muerte, ¿no? Entonces se inicia el tratamiento, pero siempre tratando de asegurar los cultivos, ¿no? Con la muestra del órgano afectado, ¿no? Por ejemplo, si es una neumonía, un grado cultivo, ¿no? Si es una infección urinaria, un urocultivo, ¿no? Si es una diarrea, un coprocultivo, ¿no? Y en algunos casos también nos puede seguir los hemocultivos, ¿no? Y a las 48 o 72 horas que ya vamos a obtener, ¿no?, resultados de estas pruebas, ¿no?, incluso con el antibiograma, se debe reevaluar, ¿no?, si el paciente requiere continuar con antibiótico, ¿no?, o quizás requiere cambiar de antibiótico, ¿no? Bueno, el documental ya dijimos, ¿no?, de acuerdo a los resultados de los cultivos antibiogramas o estudios microbiológicos se va a dirigir antibiótico, ¿no? Y esto no debemos dejar pasar más de 2 o 3 días, ¿no? Y el hecho de ajustar el antibiótico, ¿no?, o disminuir un antibiótico a menor espectro, ¿no?, se llama desescalamiento, ¿no?, el cual está basado en los resultados de los cultivos o otras pruebas de laboratorio, ¿no? Actualmente que hay pruebas moleculares incluso, ¿no?, que también salen mucho más rápido, ¿no? Bueno, en nuestro hospital no tenemos, un tiempo sí hubo una prueba que nos donaron, ¿no?, para detectar genes de resistencia de alguna bacteria, ¿no? Nos ayuda bastante también para dirigir mejor el uso de antibióticos, ¿no? Y también tiene que ver con el estado clínico del paciente, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos de esta desescalada? Cambiar el antibiótico de amplio espectro a uno con espectro más estrecho, ¿no?, si es apropiado, ¿no? Eliminar la terapia de combinación superpuesta, ¿no?, o innecesario dirigida al organismo causante, ¿no? Muchas veces en infecciones severas, por el riesgo, ¿no?, de desenlace fatal del paciente, usamos terapia combinada, ¿no? Por ejemplo, en la neumonía hospitalaria muchas veces se usa, ¿no?, un carbapenem con vancomicina, ¿no?, para tratar de cubrir la mayor cantidad de carne posible, ¿no?, una neumonía severa, ¿no? Obviamente, cuando ya tenemos los cultivos, ¿no?, si vemos que simplemente fue un estreptococo neumonía, podríamos bajar el espectro antibiótico a solo una ceftriaxona, ¿no? También el objetivo es detener la terapia antimicrobiana cuando lo más probable es que sea una causa muy infecciosa, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no?, nuestros colegas de medicina, paciente que tiene hipoxia cardíaca, ¿no?, y por ahí, ¿no?, empieza a tener dificultad respiratoria, requiere oxígeno, y la radiografía está con unos infiltrados bilaterales, ¿no? Lo primero que hacen es darle tratamiento antibiótico con una infección transcutaneana, ¿no?, y Beneman, por ejemplo, ¿no? Y a veces, bueno, nos llaman, sugerimos diuréticos, y al día siguiente el paciente está tranquilo. Entonces, ninguna infección se va a curar de un día para otro, ¿no? Siempre requiere un proceso más o menos de 2, 3 o 4 días, pero nunca va a mejorar de un día para otro. En cambio, una insuficiencia cardíaca con diuréticos, ¿no?, favoreciendo la eliminación, ¿no?, de líquidos a través de la orina, el paciente mejora a veces a las horas. Entonces, también nos va a ayudar a administrar terapia antimicrobiana para la duración correcta, ¿no? Obviamente, sabiendo qué bacteria es, ya podemos indicar, ¿no?, la duración ideal del antibiótico, ¿no? Disminuir la exposición a los antimicrobianos y reducir los efectos adversos, ¿no?, y obviamente ahorrar los costos, ¿no? Como dijimos, también el antibiótico se puede usar como profilaxis en algunos casos muy seleccionados, ¿no?, como por ejemplo, ¿no?, en algunos procedimientos invasivos o quirúrgicos, ¿no?, y algunos son profilaxis antibióticas para endocarditis infecciosa, ¿no?, profilaxis antibiótica en contactos convivientes de pacientes infectados, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en tuberculosis, ¿no?, pacientes con contactos con pacientes baciloscópicamente positivos, también se da profilaxis, ¿no?, especialmente en niños, ¿no? Y profilaxis antimicrobiana de infecciones recurrentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mujeres, infecciones urinarias recurrentes, también está indicado, ¿no?, profilaxis, hasta donde ya está, bueno, lo que recuerdo, se le daba quinolona, ¿no?
Obviamente la dosis, como decía, es menor, ¿no? En esta época se le da una vez al día, la verdad no sé si se mantendrá esa dosis, ¿no? Profilaxis antimicrobiana de viajeros, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que van a viajar a una zona, por ejemplo, los que vienen de Europa, vienen acá a Latinoamérica, suelen a veces tener diarrea de viajero, ¿no? Si ya han tenido esos episodios, también podría optarse por una terapia profiláctica, ¿no? Para prevenir esos episodios de diarrea. Y obviamente lo más importante es usar la guía de práctica clínica basadas en evidencia, ¿no? Para cada enfermedad ya en la mayoría de hospitales se ha hecho guía, ¿no? Para tratar esas enfermedades, ¿no? Obviamente la mayoría se basa más en literatura internacional, ¿no? Pero algunos se trata de adaptar a la realidad, ¿no? Local, ¿no? Y para el proceso de prescripción de antibióticos, ¿qué debemos saber, no? Acá son varias preguntas, quizás es muy similar, ¿no? Al proceso de terapéutica razonada, ¿no? Entonces, el primer paso es preguntar, ¿no? ¿El paciente realmente presenta una enfermedad infecciosa? ¿No? Obviamente esto lo vamos a poder definir con el interrogatorio, con una análisis adecuada, el examen físico y algunos estudios complementarios, ¿no? Entonces, si es una enfermedad infecciosa, realmente va a requerir tratamiento antibiótico, ¿ya? Ya que como vimos, ¿no? En el caso, ¿no? Un resfriado común, que es una enfermedad infecciosa viral, no requiere antibiótico, ¿no? Una bronquitis aguda, realmente la gran mayoría tampoco no requiere antibiótico, ¿no? Y un error frecuente consiste en que la indicación de antibióticos se da en procesos no infecciosos febriles, ¿no? La fiebre no es sinónimo de infección, porque muchas enfermedades, ya sea enfermedades neoplásicas, ¿no? Con tumores o cáncer, con las canopatías, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Artritis reumatoide, ¿no? O hipersensibilidad a drogas, pueden producir fiebre, ¿no? Entonces debemos tratar de descartar esas posibilidades para ver si realmente es una fiebre de infecciosa, ¿no? Los procesos de vía respiratoria superior, enfermedades exantémicas, gastroenteritis, encefalitis, también, ¿no? En algunos casos no podría requerir antibiótico, ¿no? Solo manejo sintomático, ¿no? Al igual que las enfermedades bacterianas limitadas, como la gastroenteritis producidas por enterotoxinas, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿es necesario iniciar un tratamiento antibiótico empírico? ¿No? Para eso debemos saber el tipo de infección y el riesgo de morbo y mortalidad, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos una neumonía, no podemos esperar, ¿no? Debemos dar un antibiótico empírico, ¿no? Obviamente tratando ya de aislar, ¿no? O, una muestra, ¿no? Para buscar el agente causal, ¿no? Y también ver los factores del huésped, ¿no? Como ya mencionamos, en algunos casos, ¿no? Pacientes inmunocompetentes no requieren tratamiento antibiótico, ¿no? Pero si hay pacientes que tengan un grado de inmunosupresión, sí habría que indicar antibiótico, ¿no? Algunas patologías que son consideradas como urgencia infectológica, o sea, que sí requieren antibiótico, ¿no? Sin quizás tener un resultado, ¿no? Confirmatorio de la infección. Tenemos la meningitis bacteriana, ¿no? Esplenectomizados con fiebre, pacientes con neutropenia y fiebre, con neumocolitis aguda o infecciones necrotizantes de la piel y partes blandas, ¿no? Entonces, también la siguiente pregunta sería, ¿es necesario solicitar estudios microbiológicos antes de iniciar tratamiento antibiótico? Bueno, es lo ideal, ¿no? ¿Y cuál es la etiología probable de esta infección? Para esto es literatura, ¿no? Lo que van aprendiendo, ¿no? en las clases, ¿no? De acuerdo al órgano afectado, ¿no? Donde se está dando la infección, podemos ya también saber, ¿no? Cuál es la posible bacteria causante, ¿no? De esa infección, ¿no? Por ejemplo, una neumonía, en la cabeza Staphylococcus pneumoniae, ¿no? En piel puede ser Staphylococcus aureus, ¿no? Infección urinaria, una de las principales causas es la E. coli, ¿no? Y así cada enfermedad tiene su agente causal, ¿no? Más importante, ¿no? Como causa de esta infección. Tener en cuenta también el lugar de adquisición de la infección, ya sea a nivel de la comunidad o hospitalaria, ¿ya? Obviamente la comunidad suelen ser, ¿no? Bacterias que generalmente son sensibles, ¿no? A nivel intrahospitalario, ahí sí siempre considerar posible resistencia, ¿no? A los antibióticos, ¿no? La edad del paciente, uso previo de antibióticos, ¿no? Y información por métodos rápidos, ¿no? Por ejemplo, la tinción de Gram, ¿no? Con la tinción de Gram, que es prácticamente un examen que sale casi inmediato, ¿no? Quizás a la hora, 2 horas, ya vamos a saber, ¿no? Si es un coco positivo, coco negativo, Gram positivo, Gram negativo, ¿no? Y en base a eso también dirigir mejor, ¿no? El antibiótico empírico.
¿Y cómo seleccionar el próximo antibiótico útil para esta situación? Siempre considerando lo que mencionamos también en la prescripción médica, ¿no? El espectro de actividad antimicrobiana, la resistencia, ¿no? Si es efectivo para esa enfermedad, las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas, factores del paciente, perfiles de seguridad, ¿no? Y el costo. Bueno, en algunos casos ya dijimos, ¿no?, que siempre tratar de usar monoterapia, ¿no? Y no tratamientos combinados, ¿no? Y bueno, incluso ya también hay algunos aplicativos, ¿no?, textos. Entonces, algunos ya han escuchado del Sanford, ¿no? Es una aplicación que se puede instalar en el celular, en donde ya propone, ¿no?, antibióticos para distintas enfermedades, ¿no? Y en base a eso también podemos guiar, ¿no?, un mejor tratamiento, ¿no? Y los antimicrobianos podrían crear resistencia, ¿no?, en las bacterias, ¿no? Y esta resistencia puede ser natural o adquirida, ¿no?, intermedia o absoluta, ¿no? Hay a veces bacterias que, si bien desarrollan resistencia a la dosis habitual, usando dosis más altas, ¿no?, podría todavía, ¿no?, ser efectivo el tratamiento, ¿no? Y eso es lo que pasa con el neumococo, ¿no?, que antes la dosis habitual era amoxicilina 500 miligramos y actualmente se usa 1 gramo cada 8 horas, ¿no?, para casos de neumonía, ¿no? Pero también obviamente hay resistencia absoluta, ¿no?, que el paciente ya, perdón, la bacteria es totalmente resistente, ¿no?, incluso a concentraciones altas, ¿no? También la resistencia puede ser natural cuando es ya la bacteria ya tiene, ¿no?, dentro de su DNA la resistencia, ¿no? Secundaria cuando hay mutaciones espontáneas y selección natural, como es el caso que vimos, ¿no?, en el gráfico. Y transferible, ¿no? Muchas bacterias a veces transmiten su gen de resistencia a través de plasmas, ¿no? También debemos saber si los antibióticos que vamos a emplear son bactericidas o bacteriostáticos, ¿no? Obviamente lo ideal sería que los antibióticos sean bactericidas, ¿no?, pero a veces no vamos a lograr cubrir, ¿no?, la bacteria y tenemos que usar bacteriostáticos, ¿no? Debemos conocer las propiedades farmacocinéticas, ¿no?, de cada antibiótico, ¿no?, las concentraciones que se dan en suero o tejidos. Hay antibióticos que a veces tienen mejor penetrancia en piel, otros mejor penetrancia en pulmón, otros que no llegan quizás al sistema nervioso central, la meningitis, pues habría que cambiar otro antibiótico diferente, ¿no? Ver la biodisponibilidad, ¿no?, si es que necesitan administración parenteral, ¿no? Obviamente, como les decía, lo ideal es que sea bioral, ¿no?, pero hay antibióticos que no hay presentación bioral. Y muchas veces ver si requiere ajustes de acuerdo a una comorbilidad, ¿no?, como es insuficiencia renal o hepática. Tener en cuenta siempre la edad del paciente. El embarazo y lactancia son a veces condiciones de que nos ata de manos para usar algunos antibióticos, ¿no?, por el riesgo de teratogenicidad, o a veces que el antibiótico podría pasar, ¿no?, a través de la lactancia al bebé, ¿no?, y también causar complicaciones, ¿no?, antecedentes de alergias, ¿no?, o que el paciente, ¿no?, que tenga otras comorbilidades y que a veces limiten el uso de algunos antibióticos que puedan interaccionar, ¿no?, con los medicamentos que normalmente usan, ¿no? Ya dijimos, bueno, insuficiencia renal, ¿no? Felizmente para esto hay tablas también, ¿no?, para cada antibiótico. Hay antibióticos que requieren ajustes, ¿no?, de acuerdo a la función renal, de acuerdo a la depresión creatinina, ¿no?, y antibióticos que también a veces que no se deberían emplear, ¿no? O pues, si el paciente está en diálisis, tratar de dar antibiótico justo con el toque de diálisis, ¿no? Igual, ¿no?, en falla hepática, ¿no?, algunas veces se puede ajustar la dosis del antibiótico, ¿no?, quizás con menos frecuencia o menos dosis, ¿no? O en algunos casos, claro, obviamente nos llevaría quizás a no emplear ese antibiótico, ¿no? Siempre tener en cuenta el perfil de seguridad, ¿no?, si qué eventos adversos pueden producir antibióticos, las interacciones que ya mencionamos, ¿no? Y también, ¿no?, en algunos casos que requiera uso de antibióticos combinados, ¿no?, ver cuáles, ¿no?, pueden tener un efecto sinérgico, ¿no?, entre ellos, ¿no?, ya que muchas veces algunos antibióticos usados de forma conjunta podrían tener un efecto antagónico, ¿no? O sea, en vez no vamos a lograr ningún beneficio, ¿no?, usándolo conjuntamente, ¿no? El costo, ya dijimos, siempre tratar de usar el menor costo posible. Bueno, ya dijimos que el tratamiento combinado es monoterapia, siempre lo preferible es monoterapia, ¿no?, pero en algunos casos, ¿no?, que requieran infecciones severas o polimicrobianas, ¿no?,
se requiere, ¿no?, tratamiento antibiótico combinado, ¿no? Entonces, acá, algunas indicaciones de la combinación de antibióticos, ¿no? Sepsis grave, en las cuales no tenemos no sospechamos o no podemos identificar el agente causal, ¿no? Infecciones polimicrobianas, ¿no? Cuando el uso de los antibióticos tiene un efecto sinérgico, ¿no?, que ayude, ¿no?, a poder eliminar mejor la bacteria causante de la infección, la prevención de emergencia de microorganismos resistentes, en tuberculosis, ¿no?, reducir la dosis y la toxicidad. Este es un ejemplo clásico, por ejemplo, ¿no?, del imipenem, que se usa asociado a cilastatina, ¿no?, y en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Obviamente, el uso de usar la combinación de antibióticos tiene ciertas desventajas, ¿no?, como es el aumento de toxicidad, aumentar los costos, ¿no?, posibilidad de establecer una selección innecesaria y una efectividad no demostrada, y la posibilidad, como dijimos, de seleccionar un antibiótico que sea antagónico, ¿no? Bueno, y para elegir la vía de administración, ¿no?, va a depender de varios factores, ¿no? Obviamente, si es una infección severa, lo ideal va a ser que sea un antibiótico de forma parenteral, ¿no?, especialmente endovenoso, ¿no? Ya que se va a poder obtener mejores niveles plasmáticos, ¿no?, del antibiótico. Puedo también tener en cuenta, ¿no?, si hay funcionalidad del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está vomitando, con alta velocidad, ¿no?, del tránsito intestinal, que está con diarreas, ¿no? Obviamente ahí no vamos a poder emplear vía oral, ¿no?, pero que sea endovenoso, ¿no? Y ya cuando tolere la vía oral, ¿no?, cuando ya haya remitido la diarrea, podemos pasar a vía oral, ¿no? Entonces, la endovenosa está indicada solo en infecciones severas, ¿no?, cuando hay hipertensión arterial, trastornos hematológicos, ¿no?, y está contraindicada, o cuando está contraindicada la vía oral, ¿no?, lo que ya mencionamos, ¿no?, o cuando la vía intramuscular no es adecuada, ¿no?, o cuando no hay disponibilidad de antibióticos orales y eficaces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bacterias resistentes, ¿no?, por ejemplo, la pseudomonas, no hay ningún antibiótico que podamos usar por vía oral, ¿no? Entonces, todos son prácticamente parenterales, ¿no?, y endovenosos. La intramuscular también se puede usar, ¿no?, en casos de penicilina de depósito, como la benzatínica, ¿no?, en caso de sífilis, ¿no?, que se usa ceftriaxona, ¿no?, faringitis estreptocócica o profilaxis de fiebre reumática, ¿no? Y en infecciones leves, obviamente, cuando no hay una alternativa vía oral, ¿no? Bueno, la oral siempre es la administración más deseada, ¿no?, que se puede indicar al paciente, ¿no? Obviamente, la ventaja de pasar a vía oral es de que vamos a eliminar la vía endovenosa, ¿no?, y las complicaciones asociadas. Pero una vía endovenosa puede también conllevar una flebitis, ¿no?, o una infección a través del tracto sanguíneo, ¿no?, que el paciente pueda ser dado de alta, ¿no?, y que pueda retornarse a sus procesos habituales, ¿no?, incluso cuando no hay determinado tratamiento, ¿no?, y disminuir los costos de atención. ¿Y cuáles son los criterios para definir que la dosis de un antibiótico? Bueno, ya eso es establecido en los estudios, ¿no? ¿Cuál es la dosis ideal para cada patología, ¿no?, y para cada antibiótico? Entonces les decía que para cada enfermedad hay esquema de tratamiento, ¿no? Generalmente la mayoría de infecciones en promedio son de 5 a 7 días, ¿no? Algunas infecciones a veces solo requieren 3 días de tratamiento, ¿no? Siempre adecuarse al tratamiento antibiótico empírico en base a estudios microbiológicos, ¿no? Elegir el antibiótico con espectro más dirigido, más efectivo, seguro y de bajo costo. Siempre monitorizar la eficacia y seguridad del tratamiento antibiótico, ¿no? Eso, de acuerdo a los controles, ¿no?, ver la respuesta clínica. Pues uno de los principales parámetros para ver que el paciente está mejorando es de que ya no haya fiebre, ¿no?, que se estabilicen los signos vitales, ¿no?, y que no haya signos de inflamación. Entonces acá, bueno, la curva térmica, el recuento glucositario, ¿no?, signos específicos de enfermedad infecciosa, ¿no?, por ejemplo, si fue una infección urinaria, ¿no?, que ya no tenga disuria, ¿no?, y resultados del laboratorio microbiológico, ¿no? En cuanto a los criterios para definir la duración del tratamiento antibiótico, ¿no?, como ya mencioné, hay ya, de acuerdo a las guías
cuánto va a durar el antibiótico, ¿no? Pero en algunos casos se puede individualizar, quizás prolongar el tratamiento antibiótico, si es que hay una mala respuesta clínica, ¿no? O si es que hemos visto que es un organismo que quizás requiere un mayor tipo de antibiótico. Por ejemplo, la pseudomonas, ¿no? Cinetobacter, ahí sí el tratamiento es mucho más prolongado, ¿no? También le damos de 10 a 14 días, ¿no? O sea, en las infecciones intrahospitalarias a veces requiere más tiempo de tratamiento, ¿no? Y los errores frecuentes en la prescripción de antibióticos, tratamiento de infecciones virales respiratorias, quizás son los principales, ¿no? Causas de mal uso de antibióticos, ¿no? Tratamiento de colonizaciones con microorganismos, ¿no? El sobreuso de combinación de antibióticos, falla en reducir el espectro cuando se aísla el microorganismo, ¿no? Muchas veces hemos visto, ¿no?, pacientes que tienen neumonía, ¿no?, y quizás, ¿no?, sospechaban un germen hospitalario, debieron, ¿no?, terapia combinada, ¿no?, quizás ceftriaxona o vancomicina, ¿no?, y después lo llaman a los 10 días, ¿no?, para que lo reevaluemos y nos damos con la sorpresa de que solo era un neumococo, ¿no? ¿Qué pasó? El médico no revisó, ¿no?, el cultivo que mandaron, ¿no?, inicialmente, ¿no? Profilaxis hiperquirúrgica prolongada, falta de dosis previa, ¿no?, uso de antibióticos para cuadros febriles persistentes, ¿no? Cuando hay cuadros febriles persistentes, siempre se debe replantear el diagnóstico, tomar nuevas muestras o quizás sea un diagnóstico de una patología infecciosa, ¿no? Sobreuso de administración parenteral de antibióticos, siempre la idea, ¿no?, de muchas veces de los pacientes, ¿no?, que si es por la vena o intramuscular es mejor que la vía oral, ¿no? Pero eso es totalmente incorrecto. Tratamiento quirúrgico ayudante inadecuado, ¿no? Por ejemplo, si es un absceso, ¿no?, quizás en un brazo, ese absceso se debe drenar, ya que por sí solo el antibiótico no va a tener efecto, ¿no?, curativo en esa lesión, ¿no? Y falta el monitoreo de los efectos adversos antibióticos, ¿no? Entonces, en la comunidad de los antibióticos se usan en muchos aspectos, ¿no?, tanto en humanos, en agricultura, ¿no?, incluso en ganadería, y eso es lo que también fue llevado a que aparezca, ¿no?, una bacteria resistente, ¿no? Entonces, el uso imprudente de antibióticos es un problema multifactorial, ¿no?, tanto de prescriptores, ¿no?, un mal diagnóstico microbiológico, de los dispensadores farmacéuticos que a veces lo venden, ¿no?, sin receta médica, la población, ¿no?, que muchas veces se automedica, sistema de salud, ¿no?, que a veces no educa a la población, ¿no?, o no supervisa que se vendan, ¿no?, los antibióticos cuando realmente requiere el paciente, ¿no?, con receta médica, ¿no?, en las farmacias y en la industria farmacéutica. Los prescriptores, ¿no?, en este caso sí, ahí tenemos que ver nosotros los médicos, ¿no?, una falta de conocimiento del problema, prescripciones inapropiadas, prescripciones virales, ¿no?, una prescripción en respuesta a la presión de los pacientes, ¿no?, dejarlos llevar por lo que quiere el paciente, ¿no?, demora acciones judiciales y la respuesta a la presión de la industria farmacéutica, ¿no? La industria farmacéutica tiene bastante que ver, ¿no?, en el uso imprudente de antibióticos, ¿no? El diagnóstico microbiológico de la atención primaria, lamentablemente sí acá en muchos centros de salud no tienen acceso a estas pruebas microbiológicas, ¿no? Las pruebas microbiológicas solo están accesibles a nivel hospitalario, ¿no? Quizás más adelante se puede dar, ¿no?, por lo menos para la patología más frecuente, ¿no? Y también tiene que ver con los dispensadores periódicos, ¿no?, que muchas veces venden antibióticos sin receta médica, ¿no? La población también, ¿no?, que muchas veces tiene mucha confianza en los antibióticos, que los va a curar de todo, ¿no?, que la gripe se trata sí o sí con antibióticos, ¿no?, y puede acceder a ellos, ¿no?, sin prescripción médica, ¿no? Y muchas veces también la población genera resistencia porque no se adhiere al tratamiento, ¿no?, que se indica al paciente, ¿no? El sistema de salud que no controla, ¿no?, la venta de antibióticos y la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, la respuesta con intervención debe ser multifactorial, ¿no?, tanto a nivel de prescriptores, la población, ¿no?, tratar de garantizar el acceso a pruebas microbiológicas, ¿no?, el sistema de salud también, y también tratar de frenar la industria farmacéutica, ¿no?, para que no haya tanta promoción de los antibióticos, ¿no? En la última parte, esto vamos a pasar rápido, ¿no?, porque eso ya lo he hecho en farmacología, solo para resaltar más algunos aspectos, ¿no?, para que tengan en cuenta, ¿no? Los antibióticos ya dijimos que tenemos bactericidas y heterostáticos, ¿no? Obviamente siempre tratar de
de emplear, si es que es posible, el bactericida. Entonces ahí tenemos ejemplos de bactericidas, los taraptámicos, que quizás son los que más se usan, ¿no?, en la práctica médica, ¿no?, los taraptámicos, ¿no? Y dentro de los taraptámicos hay varios grupos, los aminoglucósidos, glicopéptidos, ¿no? Y los bacteriostáticos, indamicina, macrólidos, ¿no?, tetraciclina, clorfenicol. Los antibióticos también se pueden dividir, ¿no?, o clasificar de acuerdo al mecanismo de acción, ¿no? Si inhiben la síntesis de pared bacteriana, igual, tenemos la penicilina. Si daña la permeabilidad de la membrana celular, ¿no?, si actúa a nivel de su unidad ribosomal, ¿no?, 30 o 50S, ¿no?, o actúa en su unidad ribosomal 50S, ¿no?, si actúa a nivel de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no?, uno de los más importantes es la quinolona, ¿no?, los antimetabolitos y los análogos de ácido nucleico, ¿no?, que básicamente esos son casi todos tienen efecto antiviral, ¿no?, y se usan, por ejemplo, en tratamiento de VIH, ¿no? Ya mencionamos los mecanismos de resistencia antibiótico, ¿no?, y hay una manera de resumen, ¿no?, los principales antibióticos que tenemos, ¿no?, básicamente las penicilinas, que creo que sí todos deberíamos conocer, ¿no?, como ya mencioné, son los que más se usan, ¿no? Los aminoglucósidos, ¿no?, los más conocidos, la micacina, ¿no?, y la gentamicina, ¿no?, que quizás es lo que más se van a usar, ¿no?, por tener a disposición, que básicamente el principal manejo es infección en el tracto urinario, ¿no? Y bueno, casi todos los antibióticos tienen un montón de reacciones adversas, ¿no?, pero siempre debemos saber cuáles son los más frecuentes, ¿no? En caso de aminoglucósidos, lo más frecuente es toxicidad y nefrotoxicidad, ¿no?, que tiene que ver básicamente también con la dosis, ¿no? Siempre se debe tratar de la dosis más exacta para cada paciente, ¿no? Entonces dice que es dosis dependiente. Prácticamente todos los aminoglucósidos son por vía parenteral, ¿no?, excepto la nanomicina, ¿no?, que es por vía. Los beta-lactámicos, ¿no?, dentro de esos tenemos la penicilina, cefalosporina, metrobactam, los carbapenem y los inhibidores de beta-lactamasa. Dentro de las penicilinas, ¿no?, en cuanto a la toxicidad, ¿no?, casi la mayoría de penicilinas son seguras, ¿no?, pero bueno, algunas sí tienen, bueno, depende del paciente, ¿no?, riesgo de desarrollar reacciones alérgicas, ¿no?, hasta un 5 de la población, ¿no? Y también tener en cuenta de que a veces puede haber reacción cruzada, ¿no? O sea, los pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a la amoxicilina, un 10% podría tener reacción cruzada, ¿no?, o sea, desarrollar alergia a cefalosporina, ¿no? Por eso es que también se usa por precaución, como alternativa, si es que es alérgico a penicilina, ¿no? Hoy tenemos algunos ejemplos, ¿no? Lo que más van a usar cuando ya empiezan la práctica médica, amoxicilina, ¿no? También se está usando amoxicilina en algunos casos, ¿no? La piperacilina ya más de uso hospitalario, ¿no? Los aspirina también se usan en infecciones de piel, ¿no? Las cefalosporinas, ¿no?, igual, tenemos de primera generación hasta cuarta generación, ¿no? Generalmente las de tercera y cuarta generación son más de presentación endovenosa, ¿no?, parenteral, ¿no? Y algunas diferencias tenemos es que cada vez que fue apareciendo un grupo de cefalosporinas, la última generación tenía mayor cobertura a gran negativo, ¿no?, comparado con la primera generación que tenía menos cobertura a gran negativo. Y bueno, también hablando de pseudomonas, ¿no?, las que tienen efecto antipseudomónico solo son a partir de tercera generación. Y no todas las de tercera generación, ¿no?, solo por ejemplo la ceftazidima, cefotaxima, ¿no?, y de cuarta generación la cefepima. Por ejemplo, la ceftriaxona, que también es ampliamente usado, no tiene efecto para pseudomonas. Los monomactans, tenemos la astronam, que básicamente también es de uso hospitalario, ¿no?, los carbapenems, ¿no?, que son antibióticos de amplio espectro, ¿no? Sí tenemos los tres en nuestro hospital, bueno, perdón, solo los dos, en diferente número. Una de las principales reacciones adversas suele ser alteraciones neurológicas, ¿no? El paciente puede entrar en psicosis, puede convulsionar, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta, ¿no?, esa posible reacción adversa. Entonces, dentro de los carbapenem, todos son endovenosos, no hay ni uno liberal. Y los inhibidores de beta-lactamasa, ¿no?, que por sí solo no tienen mucho efecto antibiótico, ¿no?, pero asociado a otros antibióticos como penicilinas, ¿no?, se potencia, ¿no?, su efecto antibiótico, ¿no? Reacciones adversas tenemos, ¿no?, generalmente son leves, ¿no?, como diarreas, náuseas, ¿no?, vómitos.
El cloranfenicol, ¿no?, que se usa todavía, ¿no?, en población pediátrica, ¿no?, para diarreas, ¿no?, pero uno de los efectos adversos más importantes suele ser alteraciones en la médula ósea que puede causar pancreatitis. Y en caso de niños, el síndrome de bebé gris, ¿no? Bueno, la verdad, cada vez ya veo menos, ¿no? Incluso farmacias casi no venden este medicamento, ¿no? En el hospital yo he visto que todavía los pediatras lo están usando, ¿no?, en algunos casos. Los glicopéptidos, que también son hospitalarios, ¿no?, son antibióticos por vía intravenosa. Principal representante de la vancomicina, ¿no?, que al igual que los glucósidos puede causar toxicidad y nefrotoxicidad. Su uso se trata de reservarlo solo para infecciones, ¿no?, poco granos positivos que sean resistentes a medicinas. Las lincosamidas, ¿no?, tenemos la clindamicina y la lincomicina. La lincomicina, bueno, todavía se usa en algunos casos, ¿no?, pero igual como lo mencionaba, ¿no?, en el ejemplo, ¿no?, el mal uso que le da, ¿no? La lincomicina se da cada 8 a 12 horas, ¿no?, pero lo que se ve en muchas recetas, incluso de otorrinolaringólogos, es de que le dan una vez al día nada más. Mejor no dar nada. Los macrólidos, aquí tenemos varios representantes, ¿no?, la eritromicina, y la claritromicina. Obviamente la ventaja de estos últimos, la citromicina y la claritromicina, es de que se da solo la citromicina una sola vez al día, la claritromicina 2 veces al día, ¿no? En cambio la eritromicina requiere tomarse 4 veces al día, ¿no?, y tiene mayor efecto gastrolesivo, ¿no?, o sea, molestia gástrica, ¿no? Entonces acá tenemos la eritromicina vía oral, la claritromicina también vía oral, pero también endovenosa, ¿no? Pero en nuestro país no tenemos esta presentación, solo tenemos vía oral. Por eso quizás más adelante cuando revisen una guía de manejo de infecciones como neumonía proponen uso intravenoso, ¿no?, pero en nuestro medio no, tenemos que adecuarnos, ¿no? Las quinolonas, también otros antibióticos que también se usan, ¿no?, bastante. Tenemos, ¿no?, el ácido anhidrícico, que se usa más en infecciones urinarias, ¿no?, la ciprofloxacina, que también se usa en infecciones urinarias, ¿no?, también se puede usar en neumonía, ¿no?, pero no es la primera alternativa, ¿no? Otras quinolonas de última generación, la levofloxacina y la moxifloxacina, que también forman parte del tratamiento para tuberculosis, ¿no? Dentro de las reacciones adversas más frecuentes, ¿no?, tenemos, ¿no?, que puede pasar, ¿no?, insomnio, ¿no?, y quizás tener en cuenta el uso en niños porque podrían causar alteración en el cartílago de crecimiento, ¿no?, y eso también afecta, ¿no?, la talla de los niños, ¿no? Por eso en esa población se debe usar con cautela, y también embarazadas. Y las familias. Sí, otro. Las sulfamidas, bueno, que ya también se usan, ¿no?, metotrexona, las ciclinas, la oxiciclina es más conocido. Eso les dejo para que lean, ¿no?, algunos pasos para prevenir resistentes antimicrobianos, ¿no? Obviamente solo la vacunación es importante para prevenir infecciones, el uso inadecuado de catéteres, solo colocarlo cuando se requiera. Adaptar el tratamiento, ¿no?, al agente patógeno más, el espectro antibiótico más reducido, ¿no? Siempre, si tenemos dudas, consultar, ¿no?, a expertos, ¿no? Usar datos locales de resistencia bacteriana, tratar la infección, no la contaminación, tampoco se tarda en la colonización, siempre tratar de aislar el patógeno cuando sea posible. Y tener en cuenta que en el caso de gripe, ¿no?, que el usar antibióticos es igual que tomar una gominola, ¿no? O sea, no es necesario, al contrario, puede causar daño. Y muchas veces lo más importante es esto, ¿no?, una comunicación adecuada con el paciente, explicarle la enfermedad, tratar de convencer que no requiere antibiótico, ¿no? Porque muchas veces si usted habla de antibiótico, ¿no?, y el paciente no se siente convencido, de nuestro médico, que sí debe estar antibiótico, ¿no? Y seguimos con el ciclo, ¿no? Entonces,